El día de hoy explicaré cómo evaluar un sensor análogo. Acá estoy en la carpeta de 793D donde tengo todos los diagramas. Hago una observación porque tengo 6 diagramas para que ustedes también tengan en cuenta eso. Si se dan cuenta, este nos dice que 1 raya 1408. Este diagrama solamente nos va a aplicar para los equipos que tienen serie FDB del 1 al FDB 1408. Acá tenemos uno que inicia en el 1409 y termina en 1605. Esto lo hago con el objetivo de que se den cuenta que hay varios planos y que van a aplicar de acuerdo a la serie del equipo al cual vamos a evaluar. Acá tengo un diagrama de motor para realizar evaluación solamente si es de motor, y este es un diagrama de transmisión para evaluar solamente problemas con la transmisión. Vamos a entrar a la serie baja del FDB y vamos a evaluar los sensores análogos. Ya esta parte se las expliqué anteriormente: la localización de componentes, de conectores, el range del medio del plano como tal. Así que vamos a ir directamente a motor. Sé que es motor por el color, no necesito buscar tanto. La mayoría de los sensores análogos los tiene el motor, por eso vamos a buscar acá estos. Por lo menos tenemos el de presión atmosférica. La diferencia entre un sensor análogo y un digital inicialmente es su alimentación. La mayoría de los digitales son de 8 voltios y los análogos son de 5 voltios. Y se dice que es análogo porque son proporcionales. Digitales porque nos generan un voltaje digital binario 0 o 1, y el SM lo toma como hace el cambio ya sea de temperatura o presión a binario. Pero en sí lo que nos importa a nosotros es conocer como tal. Vamos a tomar de referencia el sensor de presión atmosférica. ¿Qué pull-load nos maneja el arnés? Porque el SM tiene un pull-load. Ese pull-load, en el caso de los sensores de presión como tal, los que son análogos, nos maneja un pull-load de 10 voltios. Si el sensor está desconectado, medimos entre A y B en el arnés. Estando el sensor desconectado nos va a marcar 10 voltios. Pero si medimos entre B y C, no, disculpen, entre A y B nos va a marcar 5 voltios. Entre B y C sí nos va a marcar los 10 voltios. Pero en el momento en que nosotros realizamos la conexión, si tenemos una espada entre B y C y conectamos el sensor, este voltaje se va a caer. Hago la referencia porque necesitamos aprendernos la caída de voltaje en el pull-load del sensor con respecto al arnés. En ocasiones se ha visto, en una ocasión nos pasó a nosotros, que el sensor de presión de refuerzo, alguien había invertido la alimentación con la señal y este marcaba como refuerzo 0, no mandaba alarma. ¿Por qué marcaba 0? Porque la señal del arnés como tal, el pull-load, estaba alimentando el sensor y la salida del sensor estaba en alimentación. Ahí no se iba a ver la caída, permanecía, digamos, en los 10 voltios, y él lo que interpreta es la caída. Esa caída la interpreta con una diferencia, asimilando que hay una variación en la presión. Los sensores análogos tienen de referencia como tal en la señal del sensor
una variación de 0.2 voltios a 4.8. No puede estar ni muy arriba o por encima de 4.8 ni por debajo de 0.6. Normalmente está entre 0.8 y 4.2. Si cae por debajo de eso, ya empieza a mandar alarma. Veamos un ejemplo. Ahora, ya que estamos acá, turbo, esa temperatura, vamos a buscar los sensores de presión de turbo. Es diferente la señal del pull-load. Si medimos entre B y C, el arnés nos va a marcar 4.5, a diferencia de aquel que nos marca 10. Y cuando lo conectamos, sí nos va a dar el rango de operación del sensor, que es de 0.2 a 4.8. Vamos a ver ese ejemplo acá. Este es un sensor de presión normal. Acá estamos midiendo el pull-load del arnés. Está marcando 10.9. Ahora cuando hacemos el cambio, que pasamos a entre B y C, con el sensor conectado nos está marcando 0.7. 0.7 sería el pull-load del sensor. Y 10 voltios sería la alimentación del arnés. Ahora vamos a ver, bueno, esta es la alimentación del arnés, 4.9. Anteriormente estábamos analizando lo que era el pull-load de arnés y pull-load del sensor. Alimentación del sensor nos dice que es 5 voltios. En este caso entre A y B nos marca 4.9. Está bien. Y anteriormente veíamos que 10 teníamos en señal de arnés y apenas conectábamos con el sensor, este se caía. Ahora vamos a medir el de presión de turbo. Acá nos dice que hay 4.9, que vendría siendo la alimentación del arnés, y esta es la señal 4.2, a diferencia de aquel que marcaba 10 con el sensor desconectado. Con el sensor conectado ya vemos que nos está marcando 0.6. ese es el pull-load pero del sensor. Si tenemos una alarma activa y normalmente cuando falla el sensor, él no va a marcar 0, siempre nos va a marcar 0. Validamos de entrada que entre A y B haya una alimentación que es 4.9 o 5 voltios, y si entre B y C hay 0, y es posible que el arnés de la señal esté en corto y nos afecte el pulo del sensor, por lo cual yo normalmente lo que hago es desconectar la señal directamente del sensor y la mido directamente en el sensor para aislar el corto. Pero si con el arnés desconectado nos marcó un pulo de 4.9, quiere decir que el arnés está en buen estado y que el problema es el sensor, como para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces esos son los pasos que realizamos a la hora de evaluar un sensor análogo. Ahora si nos vamos al plano, otra condición que evaluamos inicialmente, me gusta esta referencia en motor porque hay circuitos que son comunes. Por lo menos la Tierra 993 raya A. Vamos a ver, 993 raya A. Nos dice que tiene 28 como tal encuentros, pero en sí es común con el sensor de presión atmosférica, común con el sensor de presión de aceite, común con el sensor de presión de aceite sin filtrar, de diferencial de filtro de combustible, de presión de entrada de turbo, todas las que están en azul.
Esto nos indica que si este circuito se abrió, lo más probable es que tengamos una alarma o varias alarmas de acuerdo a los sensores que tienen en común. Al menos que sean los de sensores de presión de entrada de los turbos, que eso tienen el arnés, una extensión, y si está mal enrutado, la vibración y el ventilador lo va a mover hasta que se va fatigando y se van partiendo los circuitos. De lo contrario, el resto, si nos damos cuenta, si nos falla ese retorno, vamos a tener varias alarmas. Normalmente cuando tenemos, digamos, una alarma de presión atmosférica activa y yo realizo una evaluación y encuentro que el retorno no me está llegando, lo más fácil para el técnico es tomar el retorno a una tierra física. En pocas palabras, el tornillo más cercano lo tomo como una tierra. Pero ahí estamos haciendo mal, porque si el sensor tiene una tierra virtual, como en este caso, cuando el SM hace el barrido y no detecta el pull-on, porque así como se da un pull-on en la señal, se da también en el retorno. Cuando él hace el barrido para validar ese sensor en concreto y no lo detecta, va a generar una alarma intermitente. Cada vez que haga el barrido va a generar una alarma intermitente, y en taller, cuando nosotros hacemos la descarga, vemos de pronto 100, 200 alarmas intermitentes, pero no están activas. Por eso el técnico se confía, coloca su tierra física, se corrige la alarma, pero está generando una falla virtual, la cual puede afectar la operación del equipo. ¿Cómo sé si es física? Acá porque me la está señalando en azul. Si voy directamente al módulo, vamos a ver, acá me dice que la 993 raya A es un retorno análogo. Ese retorno análogo tenemos que respetarlo por lo que les acabo de decir. ¿Qué puedo hacer? Si de pronto no tengo si mido entre A y B y me da 0 voltios, pero entre A y una tierra física nos da los 5 voltios, busco una tierra física de otro sensor y hago el puente. Ya con eso corrijo la falla y adicional evito que el SM me esté mandando alarmas constantemente, porque no detecta el pull-on. Ahora, si estamos midiendo entre B y C y nos está marcando 0, es probable que la señal esté en corto a tierra. Estos sensores nos generan dos alarmas: voltaje sobre lo normal, que vendría siendo cuando el circuito C se abre o cuando el circuito C hace corto a batería. Esas dos condiciones nos van a dar un voltaje sobre lo normal. Si tenemos voltaje bajo lo normal y medimos en C y está marcando 0, quiere decir que ese circuito como tal está en corto a tierra y hay que hacer una evaluación de la señal desconectando los tramos y validando el voltaje para aislar el corto. En este caso desconectaríamos directamente la señal del SM y medimos directamente en el SM. Si nos está marcando los 10 voltios o los 5 dependiendo del tipo de sensor, y conectamos nuevamente y se cae a 0, y ahí nos toca validar el estado del arnés, hacerle seguimiento a los clics, que no vaya a haber un clic que esté aterrizando el circuito ese como tal. Esa es la forma más rápida que podemos aplicar para evaluar una alarma activa de sensores análogos. Esto sería todo, y no olviden tener en cuenta el retorno digital y memorizar las caídas de los pull-on entre arnés y sensores.